Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando del día. Si no están disfrutando, cambien el switch, cambien la actitud, porque las cosas del exterior no tienen por qué influir en nuestro interior. Hay jugadores de fútbol que juegan un partido precioso, pero está nevando, o está lloviendo, o están con una tormenta tremenda, y siguen jugando su partido de fútbol porque esperan ganarlo. Y mantienen la actitud victoriosa durante todo el partido. Pero ¿cómo? Si las circunstancias les está diciendo que está lloviendo, que es un mal tiempo, que hay que dejarlo porque el tiempo es malo. ¿Es el tiempo malo? ¿Es el espacio malo? ¿Es el exterior el que determina la actitud de mi interior? ¿Es el ambiente el que modifica mi creatividad o la capacidad de pensar? Sí, influye. Influye que si estoy en medio de un no sé, un sitio donde la gente está conversando, hay mucha gente hablando, hay música, hay ruido, lógicamente va a costar concentrarme porque los ruidos me alteran, pero también puedo ser más fuerte en mi convencimiento y tratar de no hacerle caso a los ruidos. Luego, no es el exterior el que modifica nuestro interior, sino que es la actitud nuestra la que puede, frente a ese exterior, comportarse de un modo u otro. ¿Habéis visto a los políticos? Están frente a una multitud que les están poco menos que le tiran piedras. Los rechazan, los acusan, los insultan y ellos siguen con su partitura. Y terminan tan contentos de haber soltado el guión que querían soltar. ¿Qué hacen los actores? Imaginaos un actor cuando está en un teatro y tiene que hacer la obra y no hay público. Igual tiene que hacer la obra. Imagínate la motivación que tiene el pobre, pero hace la obra. Luego, ¿es el ambiente el que modifica el guión de esa obra? No, es el actor el que hace la representación o no la hace. Es el político el que cuenta su guión o no lo cuenta. Es uno el que frente al desierto lo encuentra agradable o encuentra una soledad terrible. Luego, nosotros somos los que cambiamos las cosas con nuestra actitud. No es la actitud la que cambia nuestras cosas. ¿Os habéis fijado alguna vez en lo que es la tentación de la comida? La tentación está afuera. Tú ves un plato de papas fritas ahí con ese plato a lo pobre que lo llaman por acá. Es espectacular. ¿Verdad que despierta el apetito? Pero si quieres lo compras, si no, no lo compras. Si ves un chocolate y te gusta el chocolate, oye, eres tú quien decide comértelo o dejártelo ahí. Luego, no son las cosas las que nos modifican. ¿Por qué? Porque tenemos tres aspectos dentro de nuestra caracterización humana. Tenemos emoción, intelecto y voluntad. Y es lo mismo que os decía en el vídeo pasado. Nuestra emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Y nuestra voluntad responde con lo adecuado. Y nuestro intelecto reconoce que eso se ajusta a lo que se adecua. Luego la emoción capta sensaciones, el intelecto reconoce el juicio justo y la voluntad, en pro de la expectativa, esperar, disfrutar de un beneficio, se motiva. Luego tenemos muchas voluntades, muchos intelectos, muchas emociones, o tenemos una capacidad emocional, una capacidad intelectual y una capacidad creativa, o productiva, o voluntariosa, como la queréis llamar. Tenemos una sola de cada una. La emoción es una, el intelecto es uno y la voluntad es una también. Ahora, la voluntad cumple múltiples deberes, satisface muchas necesidades y muy variadas. El intelecto reconoce muchos juicios justos, pero no
hay muchas inteligencias. No existe es inteligencia artificial, es inteligencia social, es inteligencia masculina, es inteligencia femenina. Eso no existe. La inteligencia es la habilidad que tenemos nosotros para reconocer un juicio, para reconocer un significado mediante el criterio que tengamos de esa significación, o para adecuar o reconocer del signo su significado. Esa habilidad de reconocer de ese signo que tiene punta de flecha invertida como una B corta, o de ese signo que tiene forma de flecha hacia arriba y decir que eso es una A. Esa es la inteligencia, la habilidad que tenemos para reconocer de un signo un significado, o un significado de un signo. Eso no existen múltiples inteligencias, existe una manera de reconocer las cosas, que es el discernimiento. Nosotros, mediante la deducción o inducción, discernimos. Y esa habilidad de discernir es lo que llamamos inteligencia. El inteligente frente a un problema es aquel que discierne y dice, no, esto no es posible, esto es de esta manera. Y ahí te resuelve el problema, por el discernimiento que realiza. Discernir, no discriminar. Son dos palabras totalmente distintas en su significado. El discernir es esa comparación entre uno y otro para saber cuál es la mejor o cuál es la correcta. Luego, el intelecto es uno, la inteligencia es una, la emoción es una, los sentimientos son múltiples, las sensaciones son múltiples. Tenemos sensaciones de agrado, de desagrado, de empacho, de satisfacción, de tranquilidad, de tensión, de ansiedad, de angustia, sensaciones de agresividad, de sensaciones de tranquilidad, de reposo. Tenemos un montón de sensaciones, pero la sensación no es ni más ni menos que un exceso o una carencia de lo normal. Cuando estamos normal y le preguntas a alguien ¿cómo estás?, te dice bien. ¿Por qué? Porque está seguro, se siente amado, se siente protegido, se siente valorado. Entonces, bien. ¿Qué sientes? Nada, me siento bien. Bueno, entonces la sensación es un exceso o una carencia de lo normal. El juicio justo es aquel que se ajusta a la razón de las cosas, y todo acto contiene en sí una razón que lo justifica necesario. Todo acto se ha hecho por algo, y ese por algo o para algo es su razón de ser. La razón es siempre por o para. ¿Se entiende eso? Es sencillo, pero a veces nos cuesta. Y lo que más me cuesta a mí es escuchar en los videos opiniones de gente culta, de gente que tiene sus PhD, son doctores, son profesores, son grandes dignatarios, grandes personas, muy valorados, están dando charlas a multitudes, pero dicen cada cosa. Cuando te hablan de las inteligencias múltiples, de la inteligencia social, inteligencia particular, inteligencia del ¿cuántas inteligencias hay? ¿Cuántas formas de juicios tenéis? En un juicio se evalúa lo bueno y lo malo. Se declaran las pruebas para ajustar al culpable o al inocente. Pero uno pone la parte del acusador, del fiscal, y otro es la parte de defensa. Y entre los dos argumentan para que el juez determine si el argumento de uno o del otro es el más adecuado. Ese juego de evaluar, de discernir, eso es inteligencia. Si el juez es justo, vais a decir, ¡jo!, qué juez tan inteligente, ¿o no? Pero ¿cuántas inteligencias usó el juez para determinarse inteligente? La única inteligencia que utilizó fue la comparación, la evaluación, el discernir. El discernir en base al sentido común, en base a su conciencia de las cosas. Si él es partidario de las corridas de toros españolas, de
este arte, que se dice que existe en España, pues va a pensar que está bien que se mate al toro, pero si él es contrario al asesinato del toro, pues va a determinar que no, que la corrida de toros pues no es beneficiosa porque es un riesgo para el torero y un riesgo también para la gente y para el toro. Luego depende del criterio, del sentido común que tenga el intelecto al evaluar una cosa, va a determinar eso justo o no justo. Y la inteligencia es esa habilidad de determinar que eso vale, sirve, bueno. Luego no hay muchas emociones, ni muchos intelectos, ni muchas voluntades. Existe una voluntad que es aquella que digamos que se despierta en la expectación a disfrutar de un beneficio. La inteligencia también se interesa por reconocer el juicio justo y la emoción, lógicamente, se satisface en aquellas sensaciones o sentimientos agradables. Eso lo buscamos todos buscamos sentirnos plenos, todos sabemos o buscamos sabernos convencidos de las cosas, sin dudas, sino convencidos, realmente convencidos porque tenemos argumentos, porque tenemos el raciocinio justo para ajustar al otro que no está ajustado en ese raciocinio justo. Todo acto se basa o se justifica en la razón que lo declara necesario. Luego, toda necesidad existe por y para satisfacer a algo o por algo. Y en ese por algo o algo se cumple el deber de realizarlo. Luego la emoción, el intelecto y la voluntad son tres aspectos íntimamente ligados. Y esos tres aspectos son los que conforman la naturaleza humana. Y yo le pediría a los doctores, a los psiquiatras, psicólogos, a los profesores, a las personas que se enfrentan a un público, que antes de enfrentarse al público y contarle 1000 tonterías, analicen la naturaleza humana, analicen los fundamentos esenciales de la naturaleza humana y busquen esas 7 atribuciones que tiene la naturaleza y que nos obliga a los humanos a asemejarnos en ella, que busquen el qué o por qué la naturaleza es conectiva, el tiempo y el espacio están conectados, el aire con el fuego, con el agua, con la tierra están conectados. Es decir, la naturaleza es conectiva y nos obliga a nosotros humanos a ser conectivos también, a no rechazar al otro, a orientarle, a corregirle, pero nunca a rechazarle. La naturaleza es dual complementaria, existe una complementariedad dual en todo, en todas las cosas. Si nos fijamos en la cara es simétrica, tenemos dos caras, una por un lado y otra por otro. Esa dualidad complementaria entre padre e hijo, entre parejas, esa dualidad complementaria entre la verdad y el conocimiento, entre el agrado y la sensación, entre la bondad y la voluntad, son dualidades complementarias. Una necesita de la otra. Y esas dualidades están centradas en un centro de atracción. Ese centro de atracción es el valor de lo supremo, de lo bueno, de lo justo y de lo satisfactorio, de lo pleno. Y lógicamente nosotros vemos que la naturaleza rechaza todo aquello que no está ordenado. El árbol cuando se seca se transforma en otra cosa. La energía del fuego va transformando las cosas que quema en otra cosa. Es decir, aquello que no sirve lo transforma en otra cosa, lo desecha. Hay un rechazo al desorden dentro de la naturaleza. El hombre también debería rechazar el desorden. Y deberíamos también crecer a través de procesos de desarrollo, respetar esos procesos de desarrollo, no exigirle al niño que tenga la mentalidad del adulto, ni al adulto que se comporte como niño. Todo tiene su periodo de desarrollo. Y todas las especies, todo lo creado cumple con una finalidad específica. Y esa finalidad es por el bien común. Esos 7 aspectos, esas 7 normas, esas 7 leyes están en la naturaleza
y están en la naturaleza humana también, por eso necesitamos asemejarnos en ella. Todos tenemos que ser inclusivos, conectivos, duales, complementarios, todos tenemos que buscar el bien común y todos tenemos que desarrollar esas capacidades emocionales, intelectuales y conductuales, comprendiéndolas en esencia, no solamente opinando sobre ellas. Como os digo, en la cocina hay muchos condimentos, muchos, pero no me sirven de nada si no sé la receta del queque que quiero hacer. Para hacer un queque, lo primero que se necesita es la receta. Para hacer al ser humano, lo primero que se necesita es la naturaleza humana. Si no se comprende la naturaleza humana, por mucho conocimiento que tengas de neuronas, de cerebros, de impactos eléctricos, neurológicos o como los queréis llamar, no vas a resolver el problema del artificio humano que tenemos hoy en día. Os dejo y si os gusta esto me ponéis like, si queréis os apuntáis al canal y si lo podéis compartir con vuestros amigos yo os lo agradecería. Muchas gracias, que estéis muy bien.